Bueno, pues yo dejé de comer los animales cuando tenía 14 años, en una cena de familia que nos reunimos en España. Yo me crié en Alemania, pero todos los veranos hicimos vacaciones en España, en Gijón, y una tía mía compró 2 conejos y los compró vivos, y los niños, mis primos y yo estábamos con los conejos muy contenticos, y al poco rato pues mi tía cogió los conejos, los mató delante de nosotros, los pellejó, y ahí yo dije esa tarde, ese mediodía, dije que no voy a comer. Y ese día me comí solo las patatas y decidí que jamás en mi vida quiero comer animales. Compré un libro sobre vegetarianismo y ahí aconsejaron o seguir con leche o con los huevos, por la proteína. Ahora sabemos que es una tontería, en teoría la proteína lo hay en todos los alimentos, incluso si solo comes patatas fritas todos los días, proteína no te va a faltar. Y los guisantes tienen muchísima proteína. Las legumbres, es que todo, los tomates, todo contiene proteína. Nadie va a tener un déficit de proteína si come 3 veces al día, nadie. Es igual a que comas, si comes solo patatas, solo tomates, va a tener suficiente proteína. La cosa es, claro, necesitas variedad para el cuerpo. Y claro, no tenía yo en ese momento, tenía la información de que o leche o huevos, y seguí comiendo huevos. Sobre todo después empecé con el deporte a los 17 años, el levantar pesas, porque yo era muy delgado y quería tener más masa muscular. Pues lo has conseguido. Lo conseguí un poco. Y me pasé un poco, subí hasta los 143, 40 kilos. Es que tenía un complejo de ser delgado y que sí, tenía que tener mucha masa. Y creo que en mi caso, la ventaja de ser ya vegetariano antes de hacer el deporte, yo ya sabía mucho de nutrición. Cuando empecé con levantar pesas a los 16, 17 años, yo ya sabía lo que tengo que comer. Yo ya sabía que tengo que comer legumbres, nueces, semillas, y lamentablemente la errónea información de que tengo que comer huevos. Pero 10, 12 años después, más tarde, ya tenía la confianza suficiente de dejar los huevos. Pero durante los primeros años comía muchos huevos por el deporte, hasta que los huevos también es una cosa que tengo que decir que mucha gente no lo entiende, piensa que es bueno para el cuerpo, pero es puro veneno. A mí me ocurrió igual, yo cuando paré de comer productos animales, sí, el huevo sí lo tomaba, y lo usaba como recurso en todo, y además crees que no hay sufrimiento en el animal. Que lo pone por ponerlo, sí, que el gallo no estaba jamás ahí, que lo pone 2, 3 huevos al día por ponerlos, y no es así, es que se están dopando las gallinas para que pongan tantos huevos. Es maltrato total, está en la jaula toda la vida. Es una bomba hormonal, sí, además. Sí, y es que para nosotros, para el ser humano, es puro veneno. Yo lo noté, en el momento que lo dejé, antes de dejarlo, yo tenía como una especie de gripe cada 2, 3 meses. Es decir, cada 2, 3 meses, de un momento al otro, de un momento al otro, en una hora, me sentía con fiebre, tiritando, como con gripe. Estuve 3 días KO, se me marchó, y cada 2, 3 meses lo tenía. Dejé los huevos y nunca me vino más. Nunca me vino ninguna gripe, ninguna tos, nada. Y salgo con el pelo mojado a la calle en invierno y no me afecta nada. Yo voy con descalza. Yo no. Desde hace muchos años. Sí, y ahí es donde noté yo de que los huevos es veneno para nuestro cuerpo. Es malo para la gallina, pero también para nuestro cuerpo. Es un alérgeno, y también la digestión es muy mala. Es que ya solo el hecho de que tiene muchos sulfatos, también la convivencia es difícil porque tienes muchas flatulencias comiendo huevos, y es horrible. Todo eso se marchó, la calidad de vida se mejoró muchísimo. ¿Y qué le dirías a esas personas que dicen, pero es necesario comer 2 huevos al día, 3 huevos al día? Porque hay vídeos por ahí de una dieta que sana mucho comiendo 2, 3 huevos al día. Bueno, ahora ya sabemos que cada vez más médicos ya dicen de que la dieta 100% a base de plantas es mucho más saludable para el corazón, para el sistema cardiovascular, para muchas cosas. El huevo contiene colesterol, contiene grasas no saludables. Simplemente el huevo es malo para nuestro cuerpo. Claro, aporta proteína, aporta vitaminas, aporta minerales, aporta cosas beneficiosas, pero por otro lado también cosas malas. Y si comes un plato de lentejas, vas a tener la misma proteína, pero sin el sufrimiento y sin los alérgenos, sin los factores negativos, sin colesterol. ¿Cuántos años tienes? 47. 47. ¿Y has tenido enfermedad o tienes problemas? Anda, 47 como yo. De 71, mejor sí, año, ¿eh? 71, claro, ahí nacimos. Ya se sabe que siendo vegano corres menos riesgo de tener cáncer, porque comemos mucho más limpios, porque claro, si comemos un trozo de cerdo, comemos un animal que está dopado, y comemos un animal que comió soja de la forma más barata, transgénica, lleno de pesticidas, que se va acumulando en el pobre animal, y pues la gente se lo comen.
y si solo comemos directamente las hojas, lo comemos mucho más limpio. ¿Cuál es la principal crítica o la más repetida crítica que te hace gente cuando te ve, no te conoce y tú hablas pues desde el veganismo o algo? Bueno, lo más gracioso es que me preguntan, me miran al brazo, me miran los ojos, me miran al brazo, me miran los ojos y pues me dicen, ¿y la proteína no la sacas? Es que nadie entiende, la mayoría de los omnívoros no entienden que la proteína está en todo, en todo. Hasta en los parásitos que tenemos en el organismo dentro. Es que en esas hojas que hay ahí del suelo, de que se caen en el árbol, que están secas, tiene proteína, todo. El gorila solo come hojas. Pero claro, come mucho porque es grande, tiene mucha musculatura, pero solo come hojas. El elefante. El elefante. Es que la proteína, es que toda la proteína que existe en el mundo tiene su inicio en las plantas. Las plantas las sintetizan a base del agua y minerales que tienen en el suelo. A cualquier gimnasio que voy, suele ser uno de los más fuertes. Hay muy pocos que son más fuertes que yo y sé de que los otros se dopan, yo no. Sé que los otros comen carnes, yo no. Y sé que los otros tienen la mitad de edad que yo. Bueno, en teoría, los batidos de proteína no hacen falta. Si te comes un plato de lentejas vas a obtener la misma proteína que de un bote. Ahí no, la única diferencia es que estando esto pulverizado y en forma muy concentrada es más fácil, porque lo puedes ir a entrenar, te lo metes en un batido, te lo mezclas con agua y te lo tomas. Pero si al mismo tiempo te comes un plato de lentejas vas a obtener las mismas proteínas. Simplemente es más concentrado porque le añadimos algas que son muy nutritivas, plantas que tienen mucha vitamina C, mucho calcio, mucho hierro. Es más concentrado, pero por lo que si comes bien, es lo que hice yo toda mi vida. Yo comía muchos potajes, lentejas, nueces, semillas, nunca tomé un batido y crecí. No hace falta. ¿Y fruta? Mucha. Ahora sí, antes no. Antes tenía el problema que cuando las compraba se me olvidaba y se me ponían mal. Ahora soy muy fruteriano. En verano sobre todo, mucha sandía, mucho mango, mucho piña, mucho.